Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana María Parada, residente de primer año, y vamos a dar inicio entonces al ciclo de soporte vital a cargo de los residentes de primer año y me corresponde iniciar hablando sobre sistemas de cuidado y mejoramiento continuo de la calidad. Realicé esta charla bajo la asesoría del doctor Carlos Vallejo. Entonces, inicialmente, este es el contenido que vamos a tratar el día de hoy. Primero, una pequeña introducción respecto al paro cardíaco, iniciando por la definición, epidemiología, el impacto socioeconómico y aspectos éticos del mismo, entender la cadena de supervivencia como un sistema de cuidado y a partir de ahí el mejoramiento continuo de la calidad y cómo se puede extrapolar al contexto del paro cardíaco intrahospitalario y extrahospitalario. Entonces, inicialmente nos sobra recordar la definición del paro cardíaco, que se define como el cese súbito de la actividad cardíaca mecánica, que a grosso modo se puede clasificar de origen cardíaco o no cardíaco. Todo paro cardíaco se debe presumir inicialmente de causa cardíaca, a menos que el contexto clínico sugiera de manera evidente que no lo es. Esta etiología se podría pues como ejemplificar con los ritmos de paro, como los cardíacos manifestados con ritmos desfibrilables y, los no cardíacos, perdón, con ritmos no desfibrilables. La epidemiología la podemos pues encontrar según como lo queramos clasificar. Según los ritmos desfibrilables se presentan en niños en solo un 14%, mientras en los adultos en un 73%, y los ritmos no desfibrilables ya los encontramos pues reportados en la epidemiología, diferenciados en la actividad eléctrica sin pulso, la sistola en el 40% en niños y 35% en adultos, y la actividad eléctrica sin pulso 24% en niños y 32% en adultos. Así como clasificado según el tipo de ritmo, se puede clasificar también según el contexto en el que se presente. El paro intrahospitalario tiene una incidencia de 209.000 casos por año, con una sobrevida al alta del 11%, y el extrahospitalario una incidencia de 350.000 casos por año, con una sobrevida al alta del 12%. El paro cardíaco tiene unas implicaciones socioeconómicas y de ahí la importancia pues, de diseñar protocolos para este. En 2018 salieron dos reportes pues como interesantes. El primero en Taiwán, una cohorte retrospectiva que realizaron de 2006 a 2012 basándose en los registros nacionales de paro cardíaco extrahospitalario y encontraron 2.256 pacientes con paro con una sobrevida de solo el 4%. Le hicieron seguimiento al año con una sobrevida de 1.7% y dieron cuenta que la readmisión era muy temprana, un promedio de 73.5 días con costos tan altos como $12.953 por año, que ellos los asumen por los procedimientos, pues los cateterismos, necesidad de bypass, de dispositivos como terapia de sincronización o marcapasos. Igualmente, en 2018 salió un reporte en el que analizaban, según la progresión del tiempo, cómo iba aumentando los costos para el sistema de salud, y de 1.300.000 admisiones por paro cardíaco de 2003 a 2012 en Estados Unidos, se dieron cuenta que al promedio más o menos un mes era que empezaban a aumentar los costos ya por las secuelas crónicas y las comorbilidades tan altas que tienen este tipo de pacientes. La mejor forma pues de objetivizar el impacto a nivel de salud pública es entonces con los DALIs, los años de vida potencialmente perdidos por discapacidad, y en 2016 cogieron el registro nacional pues en Estados Unidos de paro cardíaco y analizaron los 60.000 registros desde 2004 y haciendo pues el cálculo se dieron cuenta que el paro cardíaco extrahospitalario es la tercera causa de DALIs en Estados Unidos, siendo solamente dada por la cardiopatía isquémica y el dolor osteomuscular lumbar y cervical. Y es que el paro cardíaco no solamente trae pues implicaciones socioeconómicas, sino que siempre enfrentarse a una reanimación va a ser un dilema ético. La guía de la AJA solamente hace énfasis en el principio de autonomía, pero pues buscando más al respecto me pareció interesante esta revisión, pues o narrativa, llaman ellos, publicada en 2018 en la revista de Medicina Intensiva por un grupo de intensivistas de Grecia, donde hablan que cada paciente que entra en paro es un dilema para el equipo asistencial. Y hablando propiamente del paro, nos enfrentamos a tres preguntas importantes. Primero es determinar si ese paciente se beneficia o no de iniciar maniobras de reanimación, donde tenemos que hacer un balance entre el principio de beneficencia y no maleficencia versus la autonomía, que obviamente no va a ser posible determinarla, definir cuándo deberíamos parar las maniobras de reanimación, que el principio principal a cuestionar es el de no maleficencia,
y siempre cuestionarnos pues si legalmente tenemos el soporte para hacer maniobras de reanimación avanzada, que ellos hablan de que depende de cada país, pero la guía de la baja en cuanto al principio de autonomía dice si no se puede determinar, usted está en toda libertad de iniciar maniobras de reanimación hasta que obtenga pues información adicional del paciente, si tenía voluntades anticipadas o no. Por lo que anteriormente mencioné, sale entonces la necesidad de una cadena de supervivencia. Desde que iniciaron las guías pues, de reanimación de la baja del 74, ellos se plantearon puntos muy importantes que de manera técnica iban a impactar en el desenlace favorable de un paciente que entraba en paro. Pero solamente en el 91 se dieron a la tarea de integrar todas estas puntualidades en una cadena, algo que ellos llaman como la metáfora de la cadena de supervivencia, para ejemplificar que cada eslabón está entrelazado y que el hecho de que uno sea muy fuerte no compensa a los demás. Inicialmente era solamente el acceso temprano, la identificación, la reanimación, desfibrilación y cuidados avanzados. En 2010 ya se integró a esta cadena el sistema de emergencias médicas, pues con la ambulancia ejemplificando el traslado desde la escena al cuidado avanzado, y hasta el 2015 fue que nos dimos a la tarea de darnos cuenta de que es muy diferente un paro intrahospitalario a extrahospitalario. Si bien, como vemos, ambas cadenas terminan en los cuidados postparo y en el hospital, ¿cierto? Ya sea en el departamento de urgencias o en la UCI, ambas inician con dos eslabones que son los principales y que van a impactar de manera positiva el desenlace del paciente siempre y cuando se lleven de manera efectiva. En el paro cardíaco intrahospitalario, ejemplificado con la lupa, es el reconocimiento temprano del paciente que está hospitalizado y que empieza a deteriorarse para activar pues, la cadena de supervivencia. En el paro cardíaco extrahospitalario, el reconocimiento temprano e iniciar maniobras de reanimación que depende primordialmente de la comunidad. De ahí el impacto tan importante que vamos a ir pues, desarrollando a lo largo de la charla de la educación. Si bien comparten eslabones pues, en común y otros distintos, también se enfrentan a retos distintos. En el paro cardíaco intrahospitalario, como les mencionaba, lo principal es la prevención del paciente que se está tornando inestable y notificarlo de manera temprana, y es ahí donde en muchas ocasiones se puede fallar. En el paro extrahospitalario, la gran medida de iniciar reanimación temprana depende de que se identifique por parte de la comunidad, adicionalmente la falta de recursos, y ambos se enfrentan de manera común al trabajo en equipo, que una reanimación exitosa depende de un buen grupo de reanimación, a la familia y a la falla de dispositivos que puede ocurrir en cualquier lugar. Entonces, la cadena de supervivencia en el contexto de reanimación debe entenderse como un sistema de cuidado. ¿Qué es un sistema? Según la RAE, es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí contribuyen a que se lleve un objetivo determinado. Esto, ejemplificado en la cadena de supervivencia de la reanimación, requiere una estructura puntual que van a ser los reanimadores, los equipos, y que esos reanimadores cuenten con unas nociones básicas para que la reanimación sea exitosa, que lleven a cabo ciertos procesos que en pocas palabras son los procedimientos pues establecidos por las guías de reanimación, y que estos se integren para formar un sistema que busque un desenlace objetivo, que es la sobrevida del paciente de manera segura, con calidad en la atención y satisfacción. Entonces, así lo ejemplifica la guía de la AJA. Este es el sistema de cuidado. Entonces, como les mencionaba, la estructura, procesos que deben llevar a cabo y cómo estos se entrelazan para formar un sistema. Y de manera transversal va el mejoramiento continuo de la calidad. El mejoramiento continuo de la calidad se basa en establecer unas metas iniciales, ejecutar un cambio a partir de esas metas planteadas y finalmente realizar medición continua de indicadores y buscar un responsable para esa tarea para que se pueda lograr de manera exitosa. Algo que hacer énfasis es que no se puede saber qué es el éxito sin primero definir qué es. Entonces, a la hora de buscar mejorar parámetros en reanimación, tenemos que basarnos en qué es lo que queremos mejorar, plantearnos eso como la meta de éxito en números, ¿cierto? Cuánto queremos disminuir de mortalidad o el indicador que estemos buscando mejorar, y establecer un tiempo específico para lograr ese propósito. En la ejecución hay diferentes modelos para llevarlos a cabo. Este es uno de los planteados, el ciclo de plan do check, que es plantearse el problema, la hipótesis de cómo lo vamos a solucionar,
tratar de solucionarlo y de manera continua estar haciendo pues como el chequeo de si sirve o no y realizar ajustes. Y de nada sirve entonces plantearnos un problema si no vamos a medir si estamos solucionándolo o no y si no hay una persona encargada de que la mejoría de ese plan se lleve a cabo. Entonces, la AJA en 2013 saca como este consenso sobre el mejoramiento de la calidad de reanimación, tanto para el paro cardíaco extrahospitalario como el intrahospitalario, y hacen énfasis en que si uno no mide indicadores, no sabemos qué podemos mejorar. Entonces, en cuanto a la calidad de la reanimación, puede ser vista desde dos parámetros, el paciente o el reanimador. La calidad de la reanimación en el paciente va a ser plasmada en parámetros fisiológicos como la presión de perfusión coronaria, como el mejor predictor de retorno de circulación, la presión arterial diastólica y el CO2 exhalado mayor a 20 milímetros, en el que ellos dicen si está menor a 10, es una reanimación que hay que optimizar la calidad, y mayor a 40 como indicador de retorno de la circulación espontánea. En cuanto al reanimador, que muchas veces y en el contexto extrahospitalario esta es la mejor manera de verificar la calidad, la cual debe ser llevada a cabo por el líder de la reanimación, que lo ideal es que sea alguien externo a la coreografía, como ellos llaman, de la reanimación, con parámetros como la fracción de compresiones torácicas que sean más del 30% del tiempo de la reanimación, la tasa de compresiones, la profundidad, la expansión torácica y que no haya ventilación excesiva. Ellos proponen adicionalmente como esa lista de chequeo para evaluar la calidad de la coreografía de la reanimación, del cual vamos a profundizar más adelante, que es el debriefing, pero esa es pues como una de las propuestas que ellos plantean para mirar cuáles son los parámetros ideales, según esto sacar estadísticas y estar comparando si sirve o no las medidas que estamos implementando para mejorar. Y pues de nada sirve plantearnos indicadores si se van a quedar solamente en mediciones, en tratar de mejorar, pero no se van a compartir a la comunidad. Entonces lo ideal es, bajo procesos locales de mejoramiento continuo de la calidad, estar evaluando el sistema de respuesta, plantearse desenlaces puntuales y unirlos a las políticas locales para ir así mejorando, al igual que hacer revisión sistemáticas, pues revisiones continuas de la literatura y mirar cómo las guías nacionales pueden ayudarnos en nuestro contexto. Entonces, ya teniendo en cuenta qué es el mejoramiento continuo de la calidad y cómo se basa esto en las cadenas de supervivencia, vamos a hablar puntualmente del paro intra y el extrahospitalario. Entonces, en el paro cardíaco intrahospitalario nos enfrentamos a dos retos grandes. El primero es reconocer al paciente que se está tornando inestable para evitar precisamente que entre en paro. La mejor forma de combatir este problema es con los scores de riesgo. Se ha visto que los pacientes que están, por ejemplo, en salas de recuperación anestésica tienen una sobrevida del 37% si entran en paro, mientras que si están en salas generales del 9%, probablemente porque no se reconoció. A otro problema que nos enfrentamos, que se puede combatir con los equipos de respuesta rápida, es que no siempre se encuentra un personal entrenado para atender el paro o pues la situación de alarma del paciente. La AJA relata, pues, como en su reporte epidemiológico, se ha visto sobrevida mayor al 20% en un paro que se presenta, en los paros que se presentan de 7 de la mañana a 11 de la noche, mientras cae a menos del 10-15% en pacientes que entran en paro entre 11 de la noche y 7 de la mañana, lo que refuerza la necesidad de un equipo totalmente entrenado las 24 horas, los 7 días de la semana. En el paro extrahospitalario, lo principal es el reconocimiento, que la única manera de combatirlo es educando a la comunidad. De ahí que se plantea la propuesta de que como requisito en el bachillerato sea educar a los jóvenes sobre la reanimación, personas en hogares de cuidado geriátrico, en lugares de alta afluencia al público estén entrenados en maniobras de reanimación básica, y la desfibrilación temprana, que se combate con los despachadores, que son aquellos que contestan en los puntos de acceso público, y el uso del desfibrilador externo. Entonces, vamos a iniciar con el paro cardíaco intrahospitalario. Ya en puntualidades de la epidemiología, se presenta aproximadamente en 209.000 adultos y 6.000 niños por año. Al contrario del paro extrahospitalario, casi siempre es por falla ventilatoria y o choque circulatorio, lo que nos indica que es un paro predecible y prevenible. Eso es lo más importante.
De 2000 a 2009 realmente han habido mejoría en las estadísticas, ha aumentado la sobrevida de 4% por año en adultos y 8% por año en niños, y más del 80% de los sobrevivientes a un paro intrahospitalario tienen desenlaces neurológicos favorables con una puntuación de 1 o 2, sin secuelas neurológicas o con secuelas que no son discapacitantes y no le quitan independencia en las actividades básicas de su vida. También es importante de la distribución del paro intrahospitalario reconocer en qué zonas del hospital se da más, porque ahí es donde se debe reforzar personal entrenado en este tipo de situaciones. En adultos, el 19% se presenta en sala general, 16% en salas de monitoreo continuo, en UCI pues sigue siendo más alta el 48% y en urgencias solo un 18%. No hay reporte en salas de procedimientos, radiología intervencionista. Y pediátrico, en sala general 5%, en UCI 74%, urgencias 10% y en salas de procedimiento 11%. De ahí nace entonces los sistemas de respuesta rápida preparo, que como les mencionaba, el eslabón más importante es reconocer el paciente que se está tornando inestable. Más del 50% de los paros intrahospitalarios son por falla ventilatoria o choque hipovolémico, que el paciente nos va a manifestar con cambios en los signos vitales, taquipnea, taquicardia e hipotensión. Realmente que un paciente en el contexto intrahospitalario que ya venía deteriorándose entre en paro es una falla del sistema, porque fallamos en reconocerlo y en intervenir de manera oportuna. Y claramente están más propensos, a que esto pase en sala general, donde la relación paciente-enfermera es mayor y va a haber menor observación clínica directa en comparación a un ambiente controlado como el de UCI. Entonces, partiendo de esto, la guía respalda que el paciente de sala general es más susceptible a el deterioro pues, clínico inadvertido. Referencian este artículo que habla de la incidencia, el nivel de alerta y mortalidad de pacientes en riesgo en sala general, publicado en Resuscitation en 2009. Este fue un estudio observacional prospectivo que llevaron a cabo de junio a julio de 2006. Fue hecho por estudiantes de medicina, ellos eran los que, pues, la mano de obra en el Hospital Universitario de Dinamarca, un hospital de 600 camas. Ellos se fueron a 2 salas quirúrgicas y 3 salas clínicas, más o menos cogían 50 pacientes por noche, de 4 de la tarde a 9 de la noche, y les tomaban signos vitales. Ellos tenían esos parámetros de signos vitales establecidos, que eran los criterios para llamar al equipo de emergencia médica, pero lo que ellos evaluaban era si el personal de enfermería estaba al tanto de esa anormalidad en el paciente. Entonces definían el grupo como expuesto, el de signos vitales anormales, al cual la enfermera no tenía idea de que estaba pues con esa anormalidad. Se dieron cuenta que los pacientes con signos vitales anormales tienen 3 veces mayor mortalidad intrahospitalaria, 3 veces mayor mortalidad a 30 días y 2.5 veces a 180 días, lo que refuerza pues la importancia del seguimiento clínico continuo de los pacientes y que los signos vitales anormales sí pueden ser un predictor de desenlaces adversos a mediano plazo. Entonces, las estrategias para combatir el reconocimiento tardío pueden ser scores de riesgo, la estrategia de rastrear y disparar, que es con un solo signo vital generar alerta. La guía de la AHA recomienda más a favor de los scores de riesgo. Si bien no dicen cuál es el score de reconocimiento temprano que se debe usar, uno pues de los conocidos actualmente es el NEWS. Entonces, en 2013 se publicó este estudio en el cual se buscaba evaluar la capacidad discriminatoria del NEWS en comparación a otros scores de alerta temprana en cuanto a pacientes de riesgo de muerte, pues de paro cardíaco temprano, ingreso no anticipado a UCI y muerte. Ellos lo realizaron en un hospital del Reino Unido. En la sala de urgencias ingresaban los pacientes, les tomaban signos vitales según los parámetros del NEWS y ya después, siguiendo la historia clínica, evidenciaban si había desarrollado algunos desenlaces adversos o no. En esta curva se ejemplifica la relación directa que tiene el puntaje del NEWS con desenlaces adversos a 24 horas. Ellos evaluaron paro cardíaco en las primeras 24 horas, muerte e ingreso a UCI. Y finalmente lo que hicieron fue comparar el área bajo la curva ROC del NEWS con otros 33 scores que ya habían evaluado previamente con el VIEWS, que es como el precursor del NEWS.
y se dieron cuenta que el área bajo la curva más alta la tiene el NIUS por encima de 0.85, excepto para el desenlace de paro cardíaco en las primeras 24 horas, lo que refuerza la creencia de que el NIUS es un buen score para discriminar al paciente que está en alto riesgo de desenlaces adversos. Ya después, en 2017, el NIUS como se modificó buscando mejorar pues los parámetros, añadieron el parámetro de falla, pues los pacientes hipercápnicos de base, donde las metas de saturación son entre 88 y 92, para de pronto no ir a sobreestimar la desaturación en estos pacientes, y la variable de confusión como uno de los parámetros de alteraciones neurológicas que dan indicios de que ese paciente se está pues deteriorando. Hacen la salvedad de que no se debe usar en niños menores, pues, o sea, personas menores de 16 años o mujeres embarazadas, ni pacientes con lesión medular, porque sus parámetros fisiológicos van a ser distintos. Puede ser también una guía para mirar si el paciente está mejorando y de pronto de escalar medidas o pasar de UCI a sala de hospitalización general. Podría ser también una herramienta en el contexto prehospitalario para generar un buen triaje de estos pacientes y mirar qué nivel de complejidad de atención requieren. Y algo muy importante es que estos scores, si bien son una forma de objetivizar el estado general del paciente, no es un sustituto del juicio clínico. Una vez se reconoce que el paciente se está tornando inestable, vienen a jugar entonces los equipos de respuesta rápida, que lo que hacen es se fueron establecidos para responder de manera temprana a ese paciente y evitar que entre en paro. La revisión de la ILCOR en 2015 recomienda totalmente a favor del uso de los scores de alerta temprana y que se generen intervenciones por equipos de respuesta rápida. A la hora de buscar el impacto de los equipos de respuesta rápida en los desenlaces, pues realmente es muy difícil encontrar. Este es un artículo de revisión, ellos querían llegar a un metaanálisis, pero los resultados fueron demasiado heterogéneos. Lo hizo pues un grupo de medicina intensiva de la Universidad de Helsinki, lo publicaron en 2017 y tuvieron muy poquitos estudios elegibles al final, solamente 29, con resultados pues muy variables. Ellos quisieron mirar la limitación del tratamiento, iba desde el 2.9 hasta el 25%, transferencia a UCI 8.2 hasta 56%. Y en mortalidad iban desde el 6.9 hasta el 35%, entonces no se logran pues encontrar hallazgos concluyentes en cuanto a mortalidad. Sin embargo, a la hora de evaluar otros desenlaces, sí se encuentran pues resultados a favor de los equipos de respuesta rápida, y son en estos en los que se respalda la guía para recomendar a favor de la existencia de estos. Entonces, esta es una cohorte prospectiva que se publicó en 2019 en la revista de Cuidado Intensivo y fue llevada a cabo en hospitales de tercer nivel en Arabia, y lo que hicieron fue comparar desenlaces de pacientes 3 años antes de la implementación de un equipo de respuesta rápida versus 2.5 años después. Y ellos encontraron que realmente la prevalencia del paro intrahospitalario sí disminuyó, pasó de 7.8 a 2.8 casos por cada 1.000 admisiones al año, y el ingreso a UCI igualmente bajó de 44.65 a 20.7 mil admisiones por año. Entonces, si bien en mortalidad no se encuentran pues resultados concluyentes, en cuanto al evitar que el paciente entre en paro, podemos decir que el equipo de respuesta rápida sí sirve, y es por eso que la guía lo recomienda. La parte de paro cardíaco y cuidados posparo, no voy a profundizar en ella porque más adelante, en las próximas revisiones, pues mis compañeros hablarán de ella, pero sí cabe resaltar en cuanto al tema del mejoramiento continuo de la calidad que el éxito de una reanimación depende de un buen trabajo en equipo y sobre todo de un buen liderazgo para evaluar el desempeño continuo de la coreografía de la reanimación y mirar qué se puede mejorar. Y como mencionaba anteriormente, el equipo de reanimación debe ser un equipo que todo el tiempo tenga experiencia, experticia, entrenamiento, y que se esté reentrenando constantemente para minimizar errores y optimizar los desenlaces. Algo muy importante para el mejoramiento de la calidad es el debriefing. El debriefing es esa discusión que se da después de la atención, en la cual vamos a mirar en qué nos fue bien, en qué no nos fue tan bien y cómo podemos mejorar eso. La guía habla de dos tipos de debriefing, que es el en caliente y en frío, ¿cierto? El hot debriefing, que se lleva a cabo 5 minutos después de que pasó la reanimación, y el cold debriefing, que se lleva a cabo 1 o 2 días después.
Ambas tienen ventajas y desventajas, no hay a favor de una o de otra, pero lo que sí es claro es que se debe llevar a cabo bajo un protocolo definido, no simplemente sentarse a hablar y ya, porque se puede pues, perder el objetivo principal. Aparte de eso, a partir de eso han salido entonces modelos o estrategias para llevar a cabo un buen debriefing. Este fue uno de los propuestos por el Grupo de Medicina de Emergencias de Edimburgo, lo llevaron como póster en el Congreso Europeo en 2018 y es la estrategia del Stop Fight. Entonces, inicialmente hay que preguntarse en el equipo si todos están bien y decir, bueno, vamos a tener una pequeña discusión de 5 minutos. La idea no es buscar culpables, simplemente vamos a mirar qué fue lo que hicimos, es voluntario, no es obligatorio y lo que se discuta acá pues no va a salir ni se va a hacer público. La idea es entonces resumir el caso, evidenciar en qué nos fue bien, qué oportunidades de mejora tenemos y cuáles son los puntos a mejorar y quién se va a responsabilizar de que esa tarea se lleve a cabo. A partir del Stop Fight han salido otros modelos, este es uno de ellos, que es el Take Stock, que me parece que es mucho mejor porque deja la oportunidad de un call debriefing. Entonces, muchas veces por lo acalorado del momento no se lleva a cabo pues una buena discusión y ellos se plantean que se pregunten, ¿es necesario que hablemos después, revisemos el caso, revisemos la historia clínica y miremos según eso en qué podemos mejorar? Al evaluar la calidad, entonces sale el reporte de mejoramiento de la calidad en el BMJ, este lo publicaron a principios de este año, y lo que hicieron en un hospital en Irlanda fue tratar de promover la estrategia del debriefing por parte de un equipo de mejoramiento continuo, está conformado pues por urgentólogos y el staff de enfermería del servicio de urgencias. La meta de ellos era por ciclos de abril, mayo, junio y julio, agosto, septiembre, que en septiembre al finalizar en el 100% de los casos de paro se hiciera una discusión. Sin embargo, no lo pudieron lograr porque había mucha rotación de personal, entonces en unas ocasiones lo hacían y en otras no. Se dieron a la tarea entonces de mensualmente revisar los poquitos de briefings que hubieran y se dieron cuenta que identificaron debilidades en el manejo de la vía aérea, compraron fijadores de tubo, arreglaron sensores, se dieron cuenta que había problemas de comunicación, entonces la estrategia fue comprar tableros para la sala de reanimación y que se habían enfrentado a escenarios clínicos poco frecuentes de los cuales valía la pena pues sentarse a estudiar. Y es que el debriefing no solamente pues impacta en la calidad, sino como equipo da como cierto sentido de pertenencia y el 100% de los que realizaron los debriefing los entrevistaron y se dieron cuenta pues que mejoraba como su capacidad de atención clínica, mejoraba su bienestar mental, que el tiempo era el justo para llegar a analizar y sacar conclusiones. Entonces, esto sigue reforzando la necesidad de estar retroalimentando, que es lo que estamos haciendo. Ya en cuanto al paro cardíaco extrahospitalario, epidemiología puntual, los niños 7.037 casos por año, en adultos se presentan 326.000 casos por año. De estos casos, solamente el 60% llegan a recibir atención por el sistema de emergencias médicas, 23% tienen un ritmo desfibrilable, la edad mediana son 65 años y muy importante, la mayoría de los casos, el 50% son paros no presenciados. 50.3% son paros no presenciados, pero un porcentaje importante, un 37.7%, son paros presenciados, pues que puede ser el primer respondedor. De ahí la importancia de la educación de la comunidad. En los paros extrahospitalarios, el 70% se dan en las casas o en los hogares de residencia, del cual cabe resaltar que puede que el primer reanimador sea alguien de la familia, donde el factor emocional pues va a jugar en contra. Eso resalta la importancia entonces de los despachadores, que van a ser los que van a guiar el proceso de reanimación para que pueda ser exitoso. La guía hace énfasis en el gran impacto que tiene el uso del desfibrilador automático externo y buscando pues en la bibliografía encontré este estudio de cohorte donde se pusieron en Japón a evaluar si realmente impactaba favorablemente a nivel neurológico o no el uso de los DEA. Ellos parten de la hipótesis de que
Si el paciente no tuvo retorno de la circulación espontánea, el DEA realmente no sirve, que lo único que hace es interrumpir las compresiones, retardar la asistencia del equipo de emergencia, y compararon desenlaces neurológicos favorables y sobrevida a 30 días en pacientes con paro extrahospitalario que no habían tenido retorno de la circulación al momento de la llegada del equipo de emergencias médicas. Encontraron, en cuanto a desenlaces neurológicos favorables, con un CPC 1 o 2 y sobrevida a 30 días, que era mayor la prevalencia de estos desenlaces favorables en el grupo de pacientes que se desfibriló que en el que no se desfibriló, a pesar de que ambos no tenían retorno de la circulación espontánea con una P estadísticamente significativa. Ellos presumen que puede ser que si alguien puso un DEA es porque tiene unas nociones básicas de reanimación y que aparte de la descarga, pues el reloj o el marcador de las compresiones que ofrece el DEA puede mejorar la calidad de las compresiones. Y algo que a ellos les importaba, pues o les preocupaba, era que de pronto el desfibrilador retrasa la atención o la respuesta del servicio de emergencias médicas y aún así, independientemente del tiempo que se tardaran en responder, tiene un OR a favor del uso de la desfibrilación de desarrollar desenlaces neurológicos favorables. Hicieron también un análisis match, pues como apareado con las variables que ellos creen que podrían intervenir en el desenlace neurológico a 30 días, y aún así el OR sigue siendo a favor del uso del desfibrilador externo con una P estadísticamente significativa para el estudio. Entonces, a manera de recomendación, la guía habla de los despachadores, que es aquella persona que contesta en los puntos de acceso público. Ellos se deben dar a la tarea de una vez recolectar la información de la localización del paciente, identificar si el paciente está en paro o no, si está inconsciente con respiración anormal o ausente, asumir que está en paro, y deben ser educados para identificar un rango muy amplio de aspectos clínicos que el interlocutor le puede decir que identifiquen que el paciente está en paro. Entonces, si uno se mete a la página de la AJA, hay muchos cursos, hay cursos hasta para despachadores con sistemas de alta calidad o sistemas pues mínimamente aceptables, en el cual el estándar es que en menos de 60 segundos el despachador reconozca el paro y en menos de 90 segundos esté dando indicaciones de la primera compresión. La AJA saca entonces en 2012 una guía de instrucciones de cómo los despachadores deben asumir el paro cardiorrespiratorio, y es muy claro que no se trata solamente de cuénteme qué es lo que tiene, sino de tener un protocolo pues estandarizado de lo que debe preguntar para así acortar el tiempo. Lo primero que se debe preguntar al despachador es: ¿el paciente responde o está consciente? Si no, establecer si está respirando normal, teniendo en cuenta que el interlocutor está nervioso, puede decir una cantidad exagerada de manifestaciones clínicas. Entonces, estrategias como decirle ponga el teléfono en altavoz o respire igual que está respirando él, pueden ayudarle al despachador a identificar si el paciente está en paro o no, y según esto definir si necesita maniobras de reanimación. Algo muy importante y que hace énfasis la literatura es que pacientes intoxicados, por ejemplo, también pueden tener alteración del nivel de conciencia, estar respirando anormal, pero costo-beneficio, pues la reanimación no le va a hacer más daño a que en caso de que esté en paro y no hagamos reanimación. Entonces, una vez el despachador identifica que el paciente está en paro, debe iniciar instrucciones de reanimación de solo compresiones. Esa es la indicación: reanimación de solo compresiones, y indicaciones de reanimación, de ventilaciones y compresiones cuando el contexto clínico sugiera que esa es la etiología del paro. Es muy importante que el despachador tenga la capacidad de decirle al interlocutor que, según la distribución del paro extrahospitalario, la gran mayoría de veces puede ser alguien de la familia, no decirle se siente capaz de hacerlo, sino decirle esta persona está en paro, necesita reanimación, yo le voy a decir qué tiene que hacer para que sea un trabajo en conjunto y así se busque el mejor desenlace. Como recomendaciones adicionales, costo-beneficio, pues está la estrategia por medio de redes sociales de tratar de buscar personal entrenado cerca al perímetro de la persona que tuvo el colapso y tener un enfoque regionalizado para la reanimación del paciente extrahospitalario.
según georreferencia, que sea trasladado a centros de alta complejidad, donde se va a terminar la cadena de supervivencia pues de manera completa y que no se traslade el paciente pues de un lado de la ciudad a otro, que acá suele suceder. Alguien colapsa en la terminal del norte y lo llevan a las Américas, teniendo hospitales más pues de alta complejidad en un perímetro más cercano. De todo esto, ¿nosotros en qué estamos? En Colombia está entonces la resolución 926 de 2017, la cual reglamenta el sistema de emergencias médicas, entendiéndolo como un modelo integrado de atención inmediata en pacientes víctimas de colapso súbito, accidentes, trauma, tanto en lugares públicos como privados, o sea, se abarca también los domicilios. Y que el sistema de emergencias médicas no se trata solamente de la atención del hospital hacia afuera, sino que tiene componentes como la notificación y el acceso al sistema, coordinación y gestión de solicitudes, atención prehospitalaria y traslado de pacientes, atención de urgencias, y refuerza la necesidad como parte del sistema de emergencias médicas, educación a la comunidad para el reconocimiento temprano, investigación y vigilancia epidemiológica y formar el talento humano que sea necesario para que se lleve a cabo. Ya a nivel de Medellín surge entonces el decreto 0102 en 2019, que es el cual regula el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, el Sistema de Emergencias Médicas y el Consejo para la Gestión de Riesgo y Desastres. En cuanto al uso del desfibrilador automático externo, en Colombia está regulado por la Ley 1831 de 2017, en el cual da las indicaciones del uso del DEA en transportes de asistencia, en lugares de alta afluencia al público, y se dictan otras medidas, las cuales se especifican más en la resolución 3316 de 2019, en la cual se establecen disposiciones para el uso del DEA, pues haciendo énfasis en la dotación, porque no puede ser cualquier equipo, en la capacitación, la disponibilidad según el aforo, el tipo de población pues, que acuda a ese lugar y si están en condición de vulnerabilidad o no, la ubicación y la señalización de los mismos y la realización de simulacros anuales para que no solo pues estén ahí, sino que se sepan usar y realmente impacten de manera favorable el desenlace de los pacientes. Muchas gracias.